Ministerio Evangelístico Levántate y Resplandece y la Iglesia Cristiana Renuevo de Vida presenta Tiempos de Refrigerio. Esta palabra nos va a llevar a una reflexión profunda acerca de cómo nosotros nos comportamos en el reino de Dios. Y quiero hablar acerca de los valientes. Bueno, estoy convencido que cada hermano y hermana que está aquí es uno de los valientes del Señor. Amén. Y es porque en medio de la crisis que nos tocó vivir desde el mes de marzo, mediados de marzo del año 2020 hasta aquí, muchos quedaron en el camino, muchos perdieron la batalla y solamente los valientes se mantuvieron de pie sirviendo al Señor. Por eso quiero enfocarme hoy en los dos aspectos. Primero, en lo que ha experimentado el pueblo de Israel, este pueblo que simboliza a la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos. Y el otro aspecto es el espiritual por el cual nosotros nos movemos en este mundo. No vivimos en guerra y en batallas como vivía Israel para defender su territorio, que hasta el día de hoy tienen que estar defendiendo a capa y espada ese territorio que Dios les concedió y que los enemigos de Israel quieren exterminarlos, raerlos de sobre la faz de la tierra, para que no exista más Israel y no haya más memoria de su nombre, como está escrito en el Salmo 83. Pero no podrán con Israel. Desde los diferentes enemigos que tuvo Israel a través de la historia y no pudieron destruirlo, no lo destruirán hasta el día de la venida de Cristo, porque aún cuando se reúnan todos para la guerra del Armagedón, aparecerá el Hijo de Dios para dar libertad a Israel. Amén. Y mi amado hermano y hermana, nosotros, la iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual. El diablo también quiere raernos de sobre la faz de la tierra. El diablo quiere exterminar a la iglesia de Jesucristo. Pero no podrá, porque siempre habrá un remanente de valientes que doblarán rodillas y que tomarán en su mano la espada de dos filos para enfrentar al enemigo. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Así como aquel valiente de David, que cuando se enfrentó con los filisteos, dice que tomó la espada, peleó con ellos hasta que se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Así será con los valientes del Señor, que esta espada se va a pegar a las manos de los hijos de Dios, a los guerreros de Dios, a los valientes de los últimos tiempos. ¿Sabe, hermano, hermana? Vivimos tiempo de desafío y tiempo de confrontación. Es lo que muchos no entienden. Se predicó el Evangelio de muchas maneras. Se predicó el Evangelio de la entrega. Venga y entregue su vida al Señor. Se predicó el Evangelio de la bendición. Venga y reciba bendición. Se predicó el Evangelio de la prosperidad. Venga y ofrende para ser próspero. Se predicó y se sigue predicando el Evangelio apostólico y profético, enredado en mentiras que entretienen a la gente, porque llegó la hora de la verdad, diciendo que el año 2020 sería el año de la gran visión, porque 2020 es visión perfecta, y eran todos ciegos porque no veían que se avecinaba una terrible prueba para la iglesia. Y muchos cayeron enredados en las mentiras. Recuerdo que en noviembre del 2019
2019, orando al Señor, en una noche el Espíritu Santo me ministró y me dijo: diles al pueblo que tienen que ser valientes, esforzados, valientes. Así como fue Gedeón y recibimos la palabra: esfuérzate y sé muy valiente. Porque venía un tiempo de prueba y seguimos con el tiempo de prueba. Porque la prueba está como resultado de todo esto, es que las iglesias han quedado vacías y solamente los valientes vienen a arrebatar parte del reino de los cielos. La palabra de Dios nos invita a ser fieles hasta la muerte. La palabra de Dios nos confronta con una realidad para que nosotros no abandonemos la lucha y la batalla, porque nos espera una corona en los cielos y no sea que esta corona la arrebate a algún otro. Porque alguno piensa: lo que está reservado para mí ya está reservado, pero el que abandonó el camino de Dios, abandonó la bendición, abandonó la corona, abandonó todo a las cosas de este mundo. Así es. Y aquí encontramos la experiencia del pueblo de Israel. Este valle de Lihai, donde se libraron varias batallas con el pueblo de Israel, los filisteos y el pueblo de Israel. Una de las primeras batallas la tuvo Sansón. Cuando uno lee en la palabra de Dios la historia de Sansón, se va a encontrar que allí también en el valle de Lihai invadieron el territorio de Israel los filisteos. Y Sansón los enfrentó con la quijada de un asno y mató a 1000 filisteos. Sansón fue uno de los valientes ungidos por Dios. Dios desde el vientre de su madre lo eligió para que fuera, aleluya, un hombre de guerra y que este hombre valiente diera libertad a Israel. Le dio un poder especial, una unción especial y una fuerza inigualable que nadie la tenía. Y el secreto de esta fuerza era que mientras Sansón dejara crecer su cabello, la fuerza nunca se iría de él, porque la relación entre la unción y la fuerza estaba en su cabellera. Si se cortaba la cabellera, pues se le iría la fuerza. Perdería la unción. Y ocurre que Sansón, viéndose a sí mismo como el invencible, él se pensaba también que en todas las cosas saldría como el campeón, victorioso. Y a veces el diablo hace estas cosas trayendo tentación a la mente del ser humano, hacerle creer que siempre uno va a ser el campeón y que siempre va a salir victorioso de todo, aunque se meta en problemas. Por eso hay creyentes que hasta juegan con el diablo y piensan que van a salir victoriosos. Por eso debemos nosotros aprender de las experiencias de aquellos que hicieron lo mismo. Sansón fue uno de ellos. Y si bien Sansón libertaba al pueblo porque a los filisteos les hizo la vida un yogur, les complicó por los 4 costados, pero ellos se empecinaron en vencerlo a Sansón, en derrotarlo a Sansón. Sansón, no conforme ni contento con las mujeres que había en Israel, él elige una filistea y se casa con la filistea. Le dice a los padres que él quiere a la filistea. El padre le dice: pero ¿acaso no hay mujeres aquí en Israel? No me gusta ninguna. Esto como los muchachos que si buscan muchachas, no, porque las muchachas de la iglesia son aburridas, voy a buscarlas en el mundo. Ten cuidado dónde te vas a meter,
Porque Sansón fue a buscar lo que él quería, buscando satisfacer su deseo de placer, se metía con las filisteas, símbolo del mundo, las que le iban a dar placeres carnales y satisfacer sus bajos instintos posiblemente. No conforme también con que él ya estaba casado, una noche va y se mete a la casa de una ramera. Y los filisteos le estaban siguiendo el paso a Sansón. Sabían que él entró allí y entonces, como acechaban para matarlo, Sansón sospechó y a la medianoche, dice el relato bíblico, Sansón se levantó. Y cuando quiso salir de la ciudad, se encontró que las puertas de la ciudad estaban cerradas. Sansón no tuvo problema, dice el relato bíblico, que Sansón arrancó las puertas con los pilares y la cargó sobre sus hombros y la llevó a la cima de un monte. Y los filisteos, asombrados, no pudieron hacer nada con Sansón. Aquel hombre que con una quijada mató a 1000 filisteos se encontraba ahora bajo la tentación de otra mujer llamada Dalila, en cuyo regazo Sansón le confiesa cuál era el secreto de su poder. Primero la entretuvo y así también entretuvo a los filisteos, mintiéndole, para que si lo ataban con sogas y si lo ataban de tal o cual manera, se le iba la fuerza, hasta que al último se dio a la tentación para confesarle que el poder estaba en su cabellera, que si le cortarían la cabellera, él perdería la fuerza, y así fue. Cuando la mujer gritó: los filisteos sobre ti, él pensó que se levantaría victorioso y los pasaría por encima, como decimos. Sin embargo, los filisteos lo atraparon, lo golpearon y le sacaron los ojos y lo llevaron a una cárcel. Eso es el diablo. Cuando aquel que se cree valiente para jugar con el pecado, aquel que se cree valiente para meterse donde no debe meterse, sepa, mi hermano, mi hermana, que el diablo lo va a tomar cautivo en el lugar donde lo encuentre. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le va a decir: tú estás en mi territorio. Así es. Tú entraste a mi territorio. Y aquí vas a perder tu fuerza y tu unción y todo lo que tú te jactas en la iglesia. A veces digo: Señor, estas redes sociales que yo le llamo el confesionario electrónico, donde no se confiesa nada ante Dios, pero sale a la luz en público. De hermanos, hermanas que dicen que le sirven a Dios y que van a la iglesia, y usted los encuentra disfrutando en las barras y en los lugares del mundo. Cuidado con esto. Con Dios no se juega, porque Dios no puede ser burlado. Aleluya. Eso está escrito en la palabra. Se va la cobertura de Dios sobre aquel que entra en el territorio del enemigo. Meterse en el territorio de los filisteos es peligroso, y eso le pasó a Sansón. Pero hay una diferencia con estos valientes de David. David estaba en la cueva de Adulam. En aquel tiempo, cuando Sansón estaba peleando con los filisteos, estaba en otra cueva, que era la cueva de Etam. No conozco el lugar porque no tengo mapa para saber cuál era la diferencia, pero el territorio era el mismo. Ahora se encuentran los valientes de David. ¿Saben qué valiente tenía? Eran los que estaban excluidos de la sociedad, los abandonados, los fracasados, aquellos que en la vida lo perdieron todo, se juntaron a David. Pero entre ellos habían algunos que, impresionados por la victoria que tuvo David sobre el gigante Goliat,
junto a David se hicieron valientes. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú andas con valientes, te sentirás valiente. Cuando tú andas con personas derrotadas que se quejan todos los días, terminarás quejoso, quejosa y derrotado o derrotada. Gloria a Dios, amén. Por eso también cuando tú vienes a la iglesia a escuchar palabra de Dios, depende de la palabra que tú escucharás, así saldrás, así pelearás y así serás victorioso. O todo lo contrario, esperarás que siempre alguien pelee por ti, esperarás que alguien ore por ti, esperarás que todo lo hagan por ti. Y este es el problema de aquellos que dejaron los caminos de Dios en este tiempo difícil. Estaban acostumbrados a que otros hicieran las cosas por ellos. Y ya vamos a verlo porque vamos a llegar a ese punto. Pero primero quiero hablar algo relacionado a David. David era un muchachito cuando los filisteos, sigue la historia de los filisteos, buscando derrotar al pueblo de Israel y desafiaron a toda la nación de Israel. Óigame bien, así desafió el diablo a través de la pandemia a todos los cristianos del mundo. Y así quedaron en las iglesias los poquitos que no se doblegaron Gloria a Dios. a los ataques del enemigo y dijeron: vamos a servir a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Aleluya. Cuando los filisteos desafiaron a la nación de Israel, el rey Saúl buscando quién podría enfrentar al gigante. 40 días, dice la Biblia, el gigante desafiando al ejército de Israel. Pero el valiente no estaba en el ejército. El valiente estaba en un monte cuidando ovejas. El valiente era un muchachito que se enfrentaba a leones, a osos, a lobos que venían a matar las ovejas. Y él los enfrentaba. Allí aprendió a ser valiente. Él aprendió a ser valiente en su relación con Dios, orándole a Dios. Y cuando él escuchó ese desafío, así como me gusta decir a mí, le hirvió la sangre a David. Y le dice al gigante de los filisteos: tú vienes a desafiar al ejército del Dios de Israel. Tú vienes con jabalina, con espada, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. A veces uno se mira a sí mismo y dice: no tengo nada, ¿con qué voy a luchar? ¿Qué voy a hacer? En la iglesia no tengo ministerio. Porque algunos saben, hermano y hermana, que piensan que para ser un guerrero de Dios tiene que tener un ministerio en la iglesia. David no tenía ni ministerio ni nada. Gloria a Dios. Era el olvidado hasta cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir a un rey para Israel. Isaí le presentó a todos sus hijos menos a David, que ni siquiera estaba en la casa. No lo convocó a su hijo a esa reunión, lo dejó cuidando ovejas. Cuando Isaí empezó a mirar uno por uno y miraba la apariencia, el aspecto, Dios dice: yo no miro el aspecto, yo miro el corazón. Ni es este, ni es este, ni es el otro. Pasaron todos y Dios le dice: ninguno. Entonces le pregunta al padre: ¿y tú no tienes otro hijo más por ahí? Vio que algunos tienen hijos perdidos. Isaí lo tenía así a su hijo David, perdido por ahí. Así está cuidando ovejas, tráelo para acá. Este es, dice el Señor. Y sobre él vino la unción, vino la autoridad y vino el poder de Dios por el cual él pudo vencer al gigante. Amén. Ahora, lo interesante de esta historia que hemos leído es que había que defender un pequeño terreno de lentejas. Qué interesante. Un pequeño terreno de lentejas en un poblado. Oiga,
Le voy a leer de vuelta el verso 11 para refrescarle la memoria, porque cuando uno lee así de corrido, es como que se le escapan los detalles. Y el secreto de la palabra y la bendición está en los detalles. Dice en el verso 11, después de este fue Sama, hijo de Age Alarita. Creo que el único lugar donde se lo menciona a Sama como uno de los valientes. Y dice, los filisteos se habían reunido en Ijai, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Lleno de lentejas, estaba en tiempo de cosecha. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Vamos a detenernos aquí. Campo de lentejas, terreno de lentejas, no era campo, terreno pequeño, dice. El detalle de la escritura dice, había un pequeño terreno lleno de lentejas. En mi tierra, en Argentina, un pequeño terreno es un poco más chico que esto, que este templo. Debe ser la mitad, por la mitad de lo que es la banca. La mitad de la banca, sí, ese es un pequeño terreno. Tal vez en otro lugar es un poco más grande, porque eso depende cómo saben repartir la tierra los gobernantes. Para mantener al pueblo pobre, entonces le dan poquito. Cuando usted le dan más terreno, usted puede sembrar algo alrededor de su casa. En otros países los terrenos son más grandes, como aquí en Estados Unidos. El asunto es que así fuera un terreno como este templo, y así que fuera como todo alrededor del templo. Era para un pueblo, supongamos Redding, este es un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Qué le interesaba a los filisteos? Robar la cosecha. Cuando Sansón peleó con los filisteos, que los venció con la quijada de un asno, era porque invadieron el terreno y querían robarse el trigo. Lo que Israel sembraba, ellos venían y se lo robaban. Y usted encuentra la historia desde el principio al fin, que siempre pasó lo mismo: invasión del territorio para robarse lo que otro sembró, llevarse la cosecha. Aquí pasó lo mismo. Al pueblo poco le interesaba ese terreno. Estaba orando, digo, Señor, ¿qué tú nos quieres enseñar con esto? Porque la palabra primero me ministra a mí. Para que esta palabra me ministre a mí y le ministre a usted, Dios me tiene que hablar a través de la palabra. Y aquí es donde empecé a analizar y a ver con los ojos espirituales. Y digo, Señor, ¿por qué el pueblo abandonó el lugar? Se fueron todos del pueblo. Y es porque ellos no tenían el pensamiento de David, ni el sentimiento de David. Ellos tampoco estaban con David. David fue, y precisamente la pastora leyó en el Salmo 27, unas palabras que dijo David y que están registradas en ese salmo. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué le pasó a ese pueblo que huyó? El campo de lentejas quedaba a disposición de los filisteos. Va al campo, el terrenito. Hermano y hermana, si no defendemos lo poquito, perderemos todo. Amén, así es. No sé si he entendido. Si no defendemos lo poquito, perderemos todo. Porque depende de nosotros. ¿Sabe lo que pasó?
el pueblo huyó, pero apareció Sama, que estaba con David en la cueva, y dijo: yo voy a enfrentar a los filisteos. Aleluya. Y dice en el verso 12, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. Denle un aplauso al Señor. Como todo un pueblo huye, pero aparece un hombre, uno solo, a plantarse, a defender el terreno de las lentejas. ¿Sabe? Para que haya lentejas, alguien las sembró, alguien las cuidó, alguien las cultivó, hasta que ya dieron fruto y estaban listas para ser cosechadas. Parece que ese alguien también huyó con el resto del pueblo, pero hubo uno que dijo: voy a defender este terrenito con lentejas.